Hubo una vez una mujer santa, la cual era pretendida por dos importantes y poderosos caballeros. La disputa entre ambos escaló y trajo problemas a su reino. La mujer oró para que los hombres pusieran fin a su rivalidad. Sus súplicas fueron escuchadas, y una balanza fue entregada desde el cielo. Que cada uno coloque sus ofrendas y te casarás con aquel que la balanza favorezca. Y así fue. Aquel que la balanza favoreció se casó con la doncella. El otro hombre, con el corazón destrozado, terminó convirtiéndose en un rey muy querido. Al menos, eso es lo que cuenta la leyenda de Poesía Moore. Saludos Sims de las villanas, aquí su amigo Gooden Skullmask. En esta ocasión quiero continuar con algo que dije en el video anterior. En muchas obras, la narrativa puede dividir la historia en arcos, y en estos casos, siempre hay uno que resalta sobre el resto. Un arco donde la historia alcanza su máximo potencial narrativo, y en el caso de Watashi no Oshi, siendo una historia de romance, para mí la decisión es clara: el arco de la balanza del amor. Aunque considero que el arco final de la segunda novela, Revolución, es una culminación perfecta y sobre todo muy completa y emocionante, creo que el primer arco de este volumen es mucho más profundo y tiene más capas. Además de que, claro, al leerlo de nuevo ya conociendo toda la historia, es que puedes llegar a apreciar lo tan perfectamente construido que está. Y es por eso que en esta ocasión se analizará por completo el arco de la balanza del amor. Para entender por qué es tan perfecto, la forma correcta de analizarlo es a través de la construcción tanto de Rae como de Claire hasta ese momento y en cómo todo esto hace catarsis. Creo que está de más decir que habrá spoilers fuertes. Rei Ohashi era una chica de secundaria que no resaltaba ni tenía la intención de hacerlo. Ella era muy cercana a sus dos amigas, Misaki y Kosaki, las cuales eran bastante populares, en contraste con ella siendo simple y anticuada, incluso poco femenina. Para Rei, lo mejor era simplemente seguir la corriente y no llamar la atención, porque es una edad y un ambiente en donde aquel que sea diferente es señalado. Pero sin saberlo o entenderlo, había un sentimiento creciendo en ella, algo que para el resto de personas sería considerado raro, y eso la asustaba. Pero fue entonces que, aunque no quería, conoció a alguien que cambiaría su vida: Shiko Katano. Esta era una compañera de su clase bastante retraída y solitaria, una otaku, y en específico, una fan de las historias de temática yuri. Ella se dio cuenta de los sentimientos que tenía Rei por su amiga Kosaki, y viendo que estaba reacia a aceptar esa parte de ella misma, decidió compartir su afición por las novelas. De esta manera, para Rei la intriga pudo más que el miedo, y se adentró en este mundo, lo cual mostró una faceta mucho más alegre y expresiva de ella misma. Fue así como Shiko, tan segura de sí misma y sin complejos, a través de este gusto compartido, es que motivó a Rei a aceptarse tal como era, y aceptar sus sentimientos. Pero, tristemente para ella, los rumores corrieron, y fue rápidamente expuesta, y peor aún, directamente por quien ella consideraba sus amigas. Aunque todo se terminó por aclarar, el daño estaba hecho. El tiempo pasó y Rei consiguió un nuevo círculo social, uno que la aceptaba mucho más, pero al final de todo, aún no podía dejar de lado a quien era su primer amor. Con el tiempo y a medida que la afición de Rei crecía, hubo un tema que cruzó por su mente. Leyendo un final trágico, no pudo evitar pensar: ¿y si el personaje principal hubiera actuado antes? ¿Si le dijera a su amada lo que sentía antes de perderla para siempre? Esta idea fue lo que le dio el valor de finalmente confesarse ante Kosaki, y así lo hizo, sin esperar realmente lo que vendría. Saben, conociendo a muchas personas homosexuales, es común que su primer enamoramiento sea también su primera decepción amorosa, por el simple hecho de enamorarse de una persona heterosexual. Pero, para Rei no fue así. Lo que más le dolió fue que a Kosaki sí le gustaba una mujer, pero esa mujer no era Rei. Tras esta experiencia, Rei continuó con su vida con normalidad. Siguió con pasatiempos, fue a la universidad, conoció a otras chicas, pero no pudo formalizar nada. Y antes de darse cuenta, ya se encontraba en la vida adulta, la monótona rutina. Con gustos y preferencias no muy bien vistas por una sociedad que, aunque no lo parezca, sigue siendo bastante conservadora y normativista,
era difícil entablar relaciones, excesivas jornadas de trabajo y un hogar vacío poco a poco la fueron mermando. Intentó algunas cosas para sobrellevar la situación, algo de ejercicio, aprender cocina y repostería y claro, su gusto por las historias de romance. Fue entonces que, probando algo nuevo, la conoció, a ella. Sin razón aparente, no tardó en convertirse en su favorita. Tal vez era su actitud arrogante y desafiante contra el mundo hasta el último momento, o el hecho de que bajo toda esa hostilidad había un corazón realmente sensible. Sin importar la razón, algo de ella la atraía, algo que terminó volviéndose amor. Rey tenía mucho amor para dar, pero nadie quien lo recibiera. Entonces, ¿por qué no ella? Era un amor platónico, imposible, pero aún así, eso le bastaba. Ese amor era suficiente para sobrellevar aquellos días de fatiga y soledad, porque, después de todo, la rosa es especial por el tiempo y el cariño que le dedicas, y fue así que esa se convirtió en su feliz rutina. Claire Francois nació como la primogénita de una de las familias más importantes de Bauer. Sus padres, Dol como ministro de finanzas y Melia como una influyente socialité, atendían muchas responsabilidades, por lo que no solían tener mucho tiempo para su hija. En compensación, procuraban consentirla y cumplir todos sus caprichos, lo que claro, terminó por desarrollar una personalidad bastante arrogante desde muy joven, lo que dentro de la servidumbre le ganó una mala fama. Aún así, hubo alguien diferente. Lene era una niña cercana a su edad que fue asignada como su sirvienta personal, la cual se las ingenió para no ceder por completo a los caprichos de Claire. Y esto, sorpresivamente, fue algo que Claire apreció de verdad, ya que, para alguien acostumbrada a las adulaciones vacías, apreciaba a alguien que se hacía respetar y era franca con ella. El primer trauma que tuvo que enfrentar Claire fue la pérdida de su madre en su niñez, con una gran culpa, ya que, en un arranque de ira, le había dicho que lo odiaba, sin saber que eso sería lo último que podría decirle. Su padre, teniendo que lidiar con su propio duelo y a la vez atender sus responsabilidades, tuvo que enviar a su hija a un lugar donde pudiera recibir las atenciones que él no podía darle en aquel momento. Fue entonces que la pequeña Claire, en medio de su tristeza, conocería a alguien especial. Era un príncipe, uno que pudo hacerla sonreír de nuevo. Aunque ella no lo sabía, aquel príncipe era en realidad su prima, Manaria Sous, algo que conoció después, pero para ella, ese fue su primer amor. Después de aquel viaje, Claire volvió a su vida en Bauer y creció como una aristócrata, siempre cumpliendo con las altas expectativas que se tenían de la heredera de la casa Francois. Y claro, para ella esto era tanto un orgullo, pero más importante, un deber. En el mundo de la aristocracia, uno no debe mostrar la más mínima debilidad. Claire sabía esto, pero en el fondo, ella era alguien realmente sensible. Para ocultar esto, adoptó una personalidad aún más arrogante, más severa, más fría, lo que terminó por valerle el apodo de la villana. Claire estaba completamente consciente de ello, pero nadie se lo diría de frente. Después de todo, otra de las cosas importantes de la aristocracia era pretender. Sabía que el resto de las personas la tratarían bien por miedo o por conveniencia, de ahí que, las pocas amistades que hizo las apreciaba profundamente. Lene, a quien sentía como una hermana mayor, Catherine, su mejor amiga, Pepi y Loretta. En todas ellas había visto sus cualidades y apreciaba su sinceridad. Al final, eso es lo que más apreciaba Claire, sinceridad. Ella vivía en un mundo donde las apariencias y el deber lo eran todo. Aún así, tenía una esperanza. Quería tener un amor verdadero, pero para ella era algo casi imposible de tener con certeza. El matrimonio era más un trámite, diplomacia o un negocio. Estaba plenamente consciente y aceptaba que, algún día, se tendría que casar con alguien que fuera conveniente para su familia y su reino, pero deseaba poder amar a ese alguien. Pero ¿cómo sabría que esa persona también lo haría cuando la conveniencia era mayor? Entonces un amor sincero solo podía venir de alguien a quien no le importara su estatus. Por eso en un principio y por varias razones, el príncipe Tain fue quien captó su atención, pero eso solo era un sueño.
En ese mundo, el uso de la magia se volvía más común. En pro de aprovecharla al máximo, empezó a permitirse que los plebeyos accedieran a una educación superior, incluso acceder a la prestigiosa Academia Real, una escuela de élite, cosa que Claire consideraba un sinsentido. Pero sobre todo, resonó la noticia sobre una joven prodigio de una villa lejana. Ahí estaba ella, casualmente sentada a su lado, como si no hubiera diferencia entre ambas. Claire, en un intento de cubrir su inseguridad por ser superada por una plebeya, decidió que desde un principio se impondría ante ella. La haría conocer su lugar. Sin motivo ni razón, un día Rey simplemente despertó con su amada frente a ella. Una nueva vida, un nuevo mundo. Ya no tenía que ser Rei Ohashi, ahora era Rae Taylor. No se cuestionó ni le importó el porqué, ahora ella podía vivir su sueño. Y ese sueño estaba frente a ella, no lo dudó ni un segundo. Yo te amo. ¿Ah? ¡Yo en verdad te amo, señorita Claire! De todas las reacciones, Claire nunca hubiera esperado esa. Claro que lo lógico era pensar que era un intento de beneficiarse de ella, pero con el pasar de los días, esas respuestas no se detenían. Sin importar cuánto la atormentara, cuánto la intimidara o cuánto la humillara, la plebeya simplemente respondía con esa estúpida sonrisa, alabándola, e incluso pidiéndole aún más. Eso la sacaba de quicio. Aún así, por palabras de Misha, una idea la inquietaba. Ella te considera especial. No sabía el por qué eso la hacía sentir rara. En un último intento, la retó a una competencia, donde si ganaba, Rey se iría de la escuela. Aún con plena confianza en sí misma, no pudo prever ser superada por aquella plebeya. Esperando lo peor como castigo por perder, de nuevo quedó sorprendida con la petición. Pase lo que pase, nunca te rindas. No abandones la esperanza. Juro por lo más sagrado que nunca me voy a rendir. No importa lo que pase, no abandonaré la esperanza. También juro seguir luchando hasta que llegue el final. Esa plebeya realmente era extraña. Rae no podía contener su felicidad. Pasó esos días disfrutando al máximo su nueva vida. Y sobre todo, la atención peculiar que recibía de su amada Claire. Pero sabía que no podía seguir así por siempre. Conocía bien esa historia, por lo que ahora su vida tendría un solo objetivo. Voy a salvarla a cualquier costo. Y para eso debía estar cerca de ella. De manera que se convertiría en su mate personal. Algo que claramente Claire estaría en contra, por lo que la única opción fue convencer directamente a su padre, lo cual era muy riesgoso. Dol Francois no era cualquier aristócrata, era la mente maestra de una conspiración. Era quien estaba impulsando la inevitable revolución, y Rae conocía todo su plan. El solo hecho de exponer su conocimiento del mismo ya ponía su vida en peligro, pero el riesgo lo valía. Rae le contó absolutamente toda la verdad de quién era. Aunque para Dol era algo inverosímil, era su mayor oportunidad de proteger a su hija. Aceptó el trato de Rae, ya que sabía que genuinamente se preocupaba por Claire, pero solo le pidió una cosa: sé su amiga. Pese a las circunstancias, al menos quédate a su lado como su amiga. Rae aceptó esta promesa, aunque en parte solo le estaba usando de excusa. Fue así que comenzó su plan. No tardó en aprender las magias más poderosas del juego, con tal de enfrentar cualquier cosa que viniera. Usó sus conocimientos, sobre todo culinarios, para amasar una pequeña fortuna, algo para sobrellevar esa crisis que se avecinaba. Y claro, permanecer al lado de Claire, buscando siempre su felicidad, de cualquier forma. Claire, mientras más tiempo pasaba con Rae, menos la entendía. En un principio pensaba que la buscaba por su estatus, pero al verla en múltiples ocasiones rechazar a los príncipes, entonces no debía hacer eso. Parecía que siempre estaba bromeando con ella o provocándola, pero sabía dónde exactamente poner los límites. Nunca intentó hacerla sentir mal. Siempre repetía lo mucho que estaba enamorada de ella, pero aún así, hacía todo lo posible porque Claire estuviera con Tain. Realmente no comprendía a esa chica, pero se había acostumbrado a ella. Y aunque no se había dado cuenta, las personas a su alrededor sí. Su padre, sus amigas, sus conocidos.
Todos veían cómo era Claire con esa plebeya. Con ella Claire bajaba la guardia y salía de su caparazón. Se enojaba, competía, se frustraba, cooperaba, se divertía e incluso se preocupaba por ella. Inconscientemente, Claire había empezado a encariñarse con Rae, y tal vez algo más. Aún así, la duda era mayor. Seguía sin comprender el motivo de ese afecto que recibía. No le parecía lógico que alguien la consideraba dulce, conociendo su personalidad. No tenía sentido que alguien prefiriera hacerla feliz antes que ser correspondida. Y no entendía por qué Rae le dijo... Ni siquiera lo sabes, pero... tú me salvaste. Por más que intentara, Claire no obtenía respuestas. Aunque realmente apreciaba a Rae, sabía que no era del todo honesta. De vez en cuando, había momentos en que esa plebeya parecía hablar en serio, pero eran rápidamente ahogados. Al final, eso no importaba. Después de todo, ella era una noble y Rae una plebeya. Con las primeras brasas de la revolución, Rae sabía que el momento había llegado. A partir de ahora tendría que actuar con mucha más cautela si quería mantener a salvo a Claire. Eso creía, pero en un intento de evitar una catástrofe, esta empeoró. El evento no solo ocurrió, además Rae se había expuesto como alguien que sabía demasiado. Y para empeorar las cosas, Claire se vio involucrada en esta situación. Al final, ambas pudieron manejarla y evitar lo peor, convirtiendo a Rae y Claire en heroínas, pero con el precio de una despedida. Claire tuvo que decirle adiós a quien la había acompañado toda su vida. Qué extraño e injusto es el mundo en que vivimos. No era un adiós definitivo, pero por ahora solo podían continuar con su vida. Tomando en cuenta todo lo anterior, es que podemos entender lo bien estructurado que está este capítulo. El arco de la balanza del amor comienza con Claire lidiando con su duelo. Y no es para menos. Lene era alguien que ella consideraba una hermana. Alguien a quien tenía plena confianza y a quien tristemente había dado por sentado. Eran demasiadas emociones que no podía procesar aún. Algo que Rae sabía. Y tristemente no encontraba forma de hacerla sentir mejor. Al menos hacer que se enojara con ella serviría para distraer su mente. Eso pensó. Pero con una carta, Rae se dio cuenta que esa persona vendría. Era Manaria, la prima de Claire, aquel príncipe que una vez pudo salvarla del abismo. Al enterarse, no pudo ocultar su entusiasmo. El primer amor no se olvida después de todo. Y claro, ver cómo un simple mensaje de esta persona podía levantarle el ánimo, fue algo que golpeó directo a Rae. No lo quería admitir. Después de todo, se había propuesto que Claire fuera feliz, sin importar quién fuera la fuente de esta felicidad. Pero su expresión no mentía. Sentía celos. Celos que no tuvo reparo en admitir. Claire pensó en aquella posibilidad, pero sin llegar a considerarla realmente. Claire seguía sin poder creerle, y Rae quería demostrarlo de alguna forma. ¿Ofrecerías una flor de flor en la balanza? Eso me demostraría que tus sentimientos son ciertos. Aquí es donde entra en juego Poesía Amor, la historia donde dos hombres hacen una ofrenda a la balanza y esta determina cuál tiene más peso. Claro, no literal, sino cuál tiene mayor peso emocional. Tanto Rae como Claire tenían su propia interpretación de la historia. Rae consideraba que si el amor se vuelve meritocrático, deja de ser amor y se vuelve interés. ¿Por qué la doncella no escoge? ¿Por qué necesita que compitan para saber quién es el mejor? Para alguien con un complejo de inferioridad como lo era Rae, eso era cruel. Pero Claire no lo veía así. Para alguien como ella, que tenía miedo de confiar en otros, la balanza era la única certeza que tendría que los sentimientos de alguien eran reales. Y eso era lo que más añoraba Claire, la certeza de que depositaría su amor en la persona correcta. Entonces, ¿esto no era una contradicción? ¿Rae no había ya demostrado sus sentimientos? La triste verdad es que no. Rae, después de todo, era una cobarde. Se había acostumbrado a ver a Claire como su amor platónico. Y cuando llegó a este mundo, eso no cambió en lo absoluto. Aunque ahora fuera real, aunque estuviera frente a ella, seguía creyendo que era imposible que Claire le correspondiera. Aunque la promesa que hizo con Dolly influyó un poco, ella usaba esto como excusa.
Se mentía a sí misma diciendo que su amor solo buscaba protegerla y que fuera feliz. Si era así, ¿por qué siempre le repetía que estaba enamorada y esperaba estar con ella? Pues bien, no era lo que decía, era la forma en que lo decía. Así como Claire creó una personalidad severa como mecanismo de defensa, Rae actuaba de forma tonta y despreocupada para que nadie tomara en serio sus sentimientos, siempre reduciendo todo a bromas. Es broma, pero si quieres no es broma. Para alguien que solo buscaba franqueza como Claire, esto era algo que nunca creería. Y con la partida de Lene, estas inseguridades solo aumentaron aún más. Rae hasta ese momento seguía en su zona de confort, conformándose solo con ser su amiga, algo de atención de vez en cuando y con una esperanza vacía de que algún día la quisieran, pero muy cobarde para buscarlo, porque su mayor miedo era que la persona que más amaba tomara en serio sus sentimientos y aún así los rechazara. Es aquí donde entra Manaria, la rival. Aunque parezca que solo eran celos por Claire, lo cierto es que Rae la despreciaba por una razón aún más profunda. Manaria era todo lo que Rae quisiera ser. La princesa de Sous tenía la misma actitud burlona y despreocupada que ella, pero era más auténtica, más llena de confianza y claro, mucho más popular. Era sin dudas la usuaria de magia más poderosa del mundo, la única Quadcaster. Su estatus de realeza le concedía la oportunidad de estar con quien quisiera, pero más importante, ella podía abiertamente mostrar su gusto hacia las mujeres, sin ser juzgada, sin ser rechazada, incluso siendo deseada por ello. Y esa era la razón por la que Rae específicamente sintiera celos de ella. Cuando intentaba que Claire se acercara a Thane, no era solo para hacerla feliz. Lo nuestro era imposible. A Claire le gustan los hombres. Era el único consuelo de Rae. Pero Manaria le mostraba esa posibilidad que más le aterraba. Algo que ya había vivido la primera vez que se enamoró. Claire sí puede amar a otra mujer, pero esa no eres tú. Claro que desde el punto de vista de Claire, esto no era así. Ella conocía bien a Manaria. Nunca tomó en serio los supuestos coqueteos, pero le seguía el juego. Por ahora, eso le ayudaba a olvidar el dolor por la pérdida de Lene. Aún así, esa plebeya no parecía la misma de siempre, como si algo le incomodara. No entendía la razón. ¿No era ese el tipo de bromas que hacía Rae todo el tiempo? Manaria, con mucha más experiencia, sabía bien todo lo que ocurría, así que aprovechó para provocar más y más a Rae, hasta que ella cayó en su trampa. En ese momento no fueron solo celos, fue Rae actuando por mero orgullo. Sí, Manaria era una desgraciada, pero fue un mal necesario. Primero, le hizo entender a Rae lo peligroso que es realmente ese mundo y lo débil que es a comparación. Pero más importante aún, la hizo confrontar sus verdaderos sentimientos. Y no solo a ella, a Claire también. Si algo tienen en común Rae y Claire, es que son demasiado pragmáticas, y a la vez pésimas para reconocer y gestionar sus propias emociones, casi siempre reprimiéndolas hasta que algo las hace desbordarse. Eso pasó con Claire cuando vio a Rae herida. Corrió, la abrazó y lloró. Y aún así, no podía reconocer lo mucho que le importaba, lo mucho que la quería. Por más que Manaria se lo repitiera, ella no podía creer que Rae la quisiera de verdad. Estaban en una situación en la que ambas se querían, pero ninguna lo podía aceptar. Por miedo a ser rechazada, por miedo a ser traicionada, porque era imposible. Después de aquel incidente, vino el punto de quiebre. Rae había perdido el interés en todo. Con la mente nublada por la situación, realmente no midió sus palabras. Algo que hizo que Claire reaccionara de la misma forma. Y en el calor del momento, ambas se dejaron llevar por sus emociones y se distanciaron por primera vez. Claire fue invadida por la culpa, recordando las últimas palabras que le dijo a su madre, recordando cómo no pudo notar el sufrimiento por el que pasaba Lene, y ahora solo pensaba, era demasiado bueno para ser cierto, yo no podía merecer su afecto. Todo lo que había pasado era como un milagro, y aún así la decepcioné, agoté su paciencia. Siempre hago que todas las personas se alejen de mí. Realmente soy alguien despreciable. Rae se sentía derrotada, inferior, innecesaria y sobre todo, apática. Se había rendido. Fue ahí cuando Manaria la encaró y le dijo la verdad más dolorosa de todas. Incluso si yo no hubiera aparecido,
Tú hubieras huido de ella. Eres una cobarde. ¿De verdad crees que la ibas a amar así por siempre? A pesar de que Rae quería negar todo esto, el corazón le decía otra cosa. Sentía aquella presión en el pecho y nudo en la garganta cuando enfrentas lo que no quieres. En vista de que Rae seguía sin reaccionar, Manaria la provocó aún más. Bueno, si insistes en que dejarás ir a Claire, entonces yo la usaré para mi propia diversión. Y eso era todo lo que se necesitaba. Sí, Rae se había rendido con respecto a sí misma, pero nunca dejaría que alguien le hiciera daño a Claire. Al final, todo se decidiría con un último duelo, en la balanza del amor. Y lo que sigue es realmente increíble. Rae estaba consciente que la flor de Flora, aquel objeto de la leyenda original, que era algo imbatible, sin duda era algo que Manaria podría obtener con facilidad. Y solo había algo que podría superar esa ofrenda, algo que solo Rae conocía. Algo que en su orgullo no quería usar, porque se puso de regla a sí misma, no usar su conocimiento del juego para enamorar a Claire. Pero, si realmente quería protegerla de Manaria, o de cualquier cosa que viniera, si realmente quería salvarla, tenía que usar todo lo que estuviera a su alcance. Es así que empezó su búsqueda. Uno tras otro fueron cayendo los árboles eternos, criaturas mágicas difíciles de encontrar, y más aún, difíciles de derrotar. Sobre todo con los atributos de Rae. Tierra y agua. 10, 20, 30, 50. Perdió la cuenta después de 100. Después de todo, un 0.5% es bastante bajo. Imagínate cualquier juego donde tenías que hacer la tarea más tediosa. Farmear enemigos uno tras otro hasta que un objeto rarísimo finalmente apareciera. Era fastidioso. Bien, ahora considera que tengas que hacerlo en la vida real. Cada pelea era agotadora. Rae pasó días haciendo esto. Faltaba clases. Dormía muy poco. Casi no comía. A medida que los enemigos caían, su frustración y desesperación también. Llegó a los 200 y aún así seguía sin aparecer. Respirar le ardía. Su cuerpo pesaba. Sus músculos dolían. La vista se nublaba. El tiempo se acababa. Muchas veces le pasó por la cabeza que era más fácil rendirse. Que no tenía caso. En la promesa de Dol. En la primera vez que confesó sus sentimientos a alguien. Pero, ahora que Claire no estaba a su lado, se dio cuenta de lo valioso que eran esos días. La vida le había dado una oportunidad única que nunca debió dar por sentada. ¿Qué otra opción tengo? Después de todo, la amo. Hasta ese momento, Rae había vivido con un solo propósito: salvar a Claire y que sea feliz. Y la verdad, no hay una lucha más hermosa y noble que esa. Oponerse al destino por amor. Pero ese objetivo estaba incompleto. Rae lo aceptó por primera vez. Quiero ser yo quien la haga feliz. Quiero compartir mi vida con ella. Quiero que me ame. El festival ya había comenzado. Mientras todos hacían sus ofrendas a la balanza, Claire no dejaba de dar vueltas por el lugar. Ya estaba enterada de aquella competencia. Como era de esperar, se sentía ofendida. Pero otra parte de ella no dejaba de pensar. ¿Realmente podría considerar a Manaria como su pareja? Claro, era maravillosa. En contraste, Rae era absurda. No dejaba de burlarse todo el tiempo. Y por más que la intentara alejar, ella solo parecía disfrutarlo. El solo recordarlo hizo que una sonrisa se dibujara en el rostro de Claire. Cuando Misha le hizo notar esto, su expresión nuevamente cambió. Trató de convencerse de que eso era lo mejor que podía pasar, distanciarse, pero sus expresiones no mentían. Tal vez quieres que Rae gane, murmuró Misha. Lo cierto es que, desde que se habían distanciado, ella había cambiado, pero de nuevo, Claire no podía reconocer sus propias emociones. Esperaré un milagro, como el de un cuento de hadas, dijo Misha antes de que Manaria llegara con aquella divina flor de la leyenda. No solo eso, recitó aquel poema que era su favorito, el que había escuchado años atrás. Claire estaba dudando, estaba a punto de aceptar aquel beso, pero la voz que realmente esperaba escuchar se hizo presente. ¡Espera un minuto! En ese momento, Claire no podía estar más confundida. Estaba llena de emociones que no comprendía, tan contradictorias, tan intensas. Ante la balanza del amor, el contraste era evidente. Manaria se veía impoluta, sosteniendo la flor resplandeciente con elegancia, recitando el poema a la perfección. Rae, por su parte, estaba vuelta un desastre.
Su rostro se veía cansado. Su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo lleno de suciedad y su piel cubierta de heridas. Sin ningún tipo de ademán ni palabra dramática, colocó aquella simple rama en la balanza. Entonces, ahí frente a sus ojos, aquella leyenda que la hacía suspirar fue superada. Rae había creado un milagro solo para demostrarle su amor. Realmente, en ese momento, no sabía cómo reaccionar. Quedó aturdida. Unas palabras la devolvieron a la realidad. No soy capaz de darte el amor que ves en los cuentos. No puedo decir algo sin convertirlo en un chiste. Pero, a pesar de que la balanza del amor y Dios puedan decir que no, yo aún te amo demasiado. No importa contra quién pierda, o si me arrodillo frente a alguien, te seguiré amando siempre. Así que, ¿me aceptarías no como tu dama de compañía, sino como tu pareja, señorita Claire? Finalmente, Rae dejó de lado todos sus miedos y se atrevió a ser sincera. No solo con Claire, sino con ella misma. No fue solo el ver todo el estado en el que Rae se encontraba por ella. No fue solo el hecho de que su amor había superado una leyenda. Fue que ella, finalmente, pudo sentir la honestidad en sus palabras. No era el discurso de un cuento de hadas. Era algo que legítimamente venía de Rae. Rae de verdad deseaba su afecto, y eso la hizo muy feliz. Con las emociones desbordándose, no pudo contenerse. No se permitiría perderla de nuevo. ¡No la toques! ¡Me pertenece! ¡No puedes quitarme mis cosas! Involuntariamente, Claire también fue honesta con Rae y con ella misma. Finalmente tenía a alguien que de verdad quería. Finalmente, ambas sabían que entre ellas había amor. Ahí lo tienen. Esto en definitiva es romance. El punto donde el desarrollo de ambos personajes finalmente converge. Para mí lo difícil de escribir un romance es desarrollar un conflicto que se sienta genuino, coherente, emocional y sobre todo, que respete a ambos personajes. Pero esta historia lo logra a la perfección. Parece un paso muy sencillo, pero muestra una increíble evolución para ambas porque enfrentan su mayor obstáculo, su propio miedo. Claramente el miedo principal de Rae era el rechazo. Su historia fue marcada por eso. Y me parece muy acertado que sus complejos no se basarán en sus preferencias sexuales, sino en ella misma, en sus propias cualidades y defectos, siendo esto, primero, simplemente una excusa para no afrontarlo. Y superar esto fue bastante importante, pero algo no tan evidente es el miedo que tiene Rae de sí misma, a sus propios deseos, a solo actuar por su propia satisfacción. Esto será un tema algo recurrente en la obra, pero es bastante importante que lo enfrentara por primera vez. Porque, ¿cómo vas a luchar por un futuro en el que no te estás incluyendo? Lo que Manaria le dijo fue muy real. Tu corazón no aguantará solo dar sin esperar nada a cambio. No te sientas culpable de esperar que te amen de la misma forma que tú amas. Y todo esto conecta directamente con el principio de su historia. Si la protagonista hubiera actuado antes de perder a su amada para siempre. Rae supera sus miedos porque al final, su mayor miedo es ver sufrir a Claire. Claire, por su parte, tiene un miedo igualmente identificable. ¿Cómo sabes que alguien te ama realmente? Y no es algo infundamentado. Para ella lo común es que buscarán su simpatía por su estatus o incluso por su apariencia. Era difícil encontrar a alguien que la apreciara legítimamente, porque incluso entre los nobles, ella estaba en lo más alto. Además, podría haber un factor de coerción debido a la disparidad de poder. Y con Rae, este miedo crecía porque no tenía lógica alguna tanta devoción sin esperar nada a cambio. Y cada vez le aterraba más porque ella empezaba a sentirse feliz con esa plebeya. Y esto conecta con un miedo aún más profundo y no tan evidente. Claire tenía miedo de estar vacía, de que lo único importante sobre ella fuera su estatus, su apellido o su fortuna. No se concebía como una persona fuera de eso, y por ello su vida giraba en torno a su rol en la sociedad y su deber. Aún así, siempre guarda una pequeña esperanza, una muy minúscula de que alguien realmente pudiera amar algo dentro de ella. Tenía esa esperanza de que Rae fuera esa persona que siempre deseó conocer,
Y esto conecta con la promesa que hizo al inicio. Por pequeña que fuera, nunca perdió la esperanza en Rae, y Rae correspondió de la mejor manera a esa esperanza. Narrativamente el clímax del arco es absolutamente una genialidad. Con esto el mensaje de Rae fue claro, tanto literal como metafóricamente. Mi amor por ti rompe cualquier escala. Esta parte de la historia es sin dudas una muestra de amor verdadero, y para demostrarlo no se necesita una boda o siquiera un beso, sino algo más sutil, pero con un peso enorme. Algo tan sencillo como reconocer a alguien por su nombre y caminar tomando su mano. Realmente amo todo de este arco. Está tan bien hecho que se siente como una conclusión, pero es en realidad solo el principio de la verdadera historia juntas. Esta es exactamente la mitad de la historia principal, donde todo empieza a cambiar. Aún les queda mucho para aprender y enfrentar, pero ahora se tienen la una a la otra. Fue un gran acierto que el anime adaptara hasta esta parte, porque se entiende que aún les queda mucho por superar, pero aún así, solo este momento hace sentir que ahora genuinamente están juntas. Rae y Claire sin duda están en mi top 3 de parejas de cualquier historia, y eso es por el cómo se complementan mutuamente, se hacen crecer mutuamente y sacan a relucir lo mejor de cada una, todo nacido de esa absoluta confianza. Y es por eso que amo este arco, porque aquí nace esa confianza, porque este fue el primer paso que dieron juntas para poder hacer realidad todo esto. Y ya saben, el primer paso siempre es el más largo de todos. Esta es la hermosa historia de Rae y Claire.